Bien, pues vamos a iniciar hoy la introducción a Lucas y Hechos, que son los pasajes que vamos a estar estudiando en estas próximas semanas. El libro de Lucas y de Hechos son en cuestiones literarias, son las joyas literarias del Nuevo Testamento. Lucas es el que escribe más ampliamente en el Nuevo Testamento, seguido del apóstol Pablo, es decir, el apóstol Pablo con todas sus epístolas se queda un poquito abajo en cuanto a extensión de escritura de Lucas. Lucas y Hechos son los escritos más amplios del Nuevo Testamento, y en cuestión literaria, según los estudiosos que cuentan el número de palabras diferentes que usa, Lucas usa un vocabulario más amplio. La construcción de sus oraciones son mejor diseñadas, digamos que como joya literaria es una pieza más sublime o de mayor calidad que las otras. Es un orden lo que está presentando aquí, la historia, la forma, las parábolas, todo está de una manera estructurado de tal manera que va a exaltar la bondad de Dios manifestada a través de Jesucristo. Él está escribiendo como griego, con un trasfondo diferente a los otros escritores, y está escribiendo dedicándoselo a un hombre llamado Teófilo. Tanto en el primer escrito, que es Lucas, como en su segundo tratado le llama él, que es Hechos. Dice: estoy haciendo 2 tratados para explicarte las cosas, Teófilo, de una manera clara, en orden, habiendo investigado con diligencia todas las cosas, y dice, para que tú tengas certeza de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y así le escribe 2 libros, Lucas y Hechos. Uno tiene que pensar siempre, si yo fuera a escribir un libro, vamos a suponer, ¿qué escribiría? ¿Qué sería digno de escribir en un libro de cualquier tipo? No sé si hay aquí alguien que sea escritor, pero tiene que pensar en su audiencia, tiene que pensar algo que valga la pena escribir. Y aquí Lucas nos está diciendo, te voy a escribir algo que son hechos históricos, ciertísimos, con testimonios, con investigación, puesto en orden, y es algo que vale la pena que te lo cuente, porque cuando yo te cuente esta historia, tu fe va a ser fortalecida. Y esta es una historia sin igual. Está escribiendo la más maravillosa historia jamás contada. Y se la va a poner aquí a Teófilo por escrito en 2 volúmenes. Y eso es lo que vamos a tener por delante. Yo quisiera, aunque hay muchas cosas en Lucas y en Hechos, yo quisiera resaltar 4 cosas, pero que están englobadas en la bondad de Dios. Cuando pasen las semanas y los hermanos estén predicando sobre Lucas, sobre Hechos, quiero que en medio de toda la predicación que se haga, que estemos pensando en que está Lucas escribiendo sobre la bondad de Dios desbordante, la bondad de Dios manifestada en Jesucristo. La bondad de Dios es una generosidad desbordante de Dios. Es lo opuesto a la dureza y a la crueldad. Él va a escribir y va a decir, aquí se está manifestando en esta historia con toda claridad la bondad de Dios, la dulzura de la generosidad de Dios hacia el ser humano, su amabilidad, su benevolencia, su generosidad. Y está manifestada en varias cosas. Nosotros normalmente cuando decimos que la bondad de Dios se manifiesta a alguien que está en una situación afligida, le llamamos misericordia. A veces esa bondad se manifiesta hacia alguien que merece solamente el castigo y no lo castigue, y le llamamos gracia. O esa bondad de Dios se manifiesta hacia alguien que continúa pecando por un periodo de tiempo, y esa bondad le llamamos paciencia. La paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios están comprendidas en esta bondad. Y la bondad de Dios siempre se desborda.
no es tacaño, limitado, sino es como un vaso cuando lo sirven y se empieza a derramar, ¿verdad? Se sale, no está contenida, ¿sí? No puede ser contenida, siempre se desborda. Y vamos a ver aquí la bondad de Dios por medio de Jesucristo, cómo se desborda hacia todos los que están a su alrededor. A todos son beneficiados de la bondad de Dios. Y lo vamos a ver muy claramente en Lucas y en Hechos. Se desborda tanto que allá en Hechos les dice, esto no se puede contener nada más aquí en Jerusalén, sino que va a ir a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver cómo esa bondad de Dios se desborda y termina yendo, empieza con Herodes y termina yendo hasta el César. Hay un camino que toma porque la bondad de Dios está desbordándose de tal manera que vamos a tener aquí varias cosas muy importantes. Cuando la bondad de Dios se desborda, y yo voy a querer resaltar 4 puntos. Número 1, pone de cabeza al mundo. Esa historia que va a contar Lucas es una historia de una bondad de Dios que viene a manifestarse a los seres humanos y trastorna el mundo. Y lo va a trastornar de tal manera que dice que el que estaba saciado se va vacío y el hambriento es saciado. Y que el rico se va vacío y el pobre es bendecido. Y pone las cosas de cabeza. Lo que no esperábamos, y entonces empieza a ver a los pobres de la tierra. Ahora, no solamente trastorna la bondad de Dios, trastorna y pone de cabeza al mundo, sino número 2, la bondad de Dios trae salvación al mundo. Pero una salvación no solamente del estilo platónico, del estilo espiritual, del estilo futuro, del estilo de la esperanza del cielo, sino una salvación desde hoy, de tal manera que las personas son salvadas y eso implica ser sanados, ser satisfechos, ser resucitados, y implica que un cojo de repente ya camina bien. ¿Qué le pasó? Fue salvado. Una mujer que estaba encorvada se endereza, fue salvada. Y así vamos a ver que la salvación no está limitada solamente a aspectos futuros, sino presentes incluso. Presentes y físicos de este mundo. Número 3, la bondad de Dios manifestada en Jesucristo. Número 3, invita a comer a los hombres. Y quiero que pongamos especial atención que desde el Evangelio de Lucas hasta Hechos, el Señor Jesucristo se la pasa en comidas, en banquetes. Un montón de banquetes, a tal grado que le llaman comilón. Pero el Señor viene y come con nosotros. Eso es bondad. Eso es bondad desbordada. Y vamos a ver cómo los banquetes se convierten en el lugar teológico. Luego lo vemos en cada uno de estos banquetes. Siempre hay banquetes. Y número 4, la bondad de Dios manifestada en Jesucristo es en el poder del Espíritu Santo. Y desde el inicio el Señor Jesucristo sale del Jordán bautizado y dice que va al desierto en el Espíritu Santo. Viene del desierto de la tentación en el Espíritu Santo. Inicia su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos va a continuar diciendo que los discípulos tienen que esperar al Espíritu Santo para que en el poder del Espíritu Santo continúe manifestándose esa bondad de Dios. Eso es desbordante. Cuando el Espíritu Santo está en los creyentes, esta bondad de Dios se manifiesta y ellos mismos son el canal de ese fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo vamos a ver desde Lucas hasta Hechos. Entonces, empecemos. Empecemos con Lucas 1, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y en Hechos 1, del 1 al 3, va a decir algo similar. El énfasis de Lucas es la historia, y esa historia puesta en orden. Este hombre es un historiador, y esas dos cosas le interesan, la historia. Lucas cree que la historia le dará una comprensión más profunda de lo que ya cree a Teófilo, y a nosotros también, pero además en orden. Lucas está interesado en el orden de su narración para resaltar cosas muy importantes. Dice Hechos 1, del 1 al 3, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces aquí tenemos a Lucas, que va a poner en orden la historia. Estas son cosas muy importantes. Las primeras confesiones de fe son tratados históricos. Cuando alguien le decía a otra persona, le preguntaba, ¿y tú qué crees? ¿Cuál es tu creencia? Los judíos decían, pues mi padre Abraham fue llamado por Dios, y empezaba a narrar una historia. Esa era su confesión de fe. Y entonces Dios le dijo y le dio un hijo, y etcétera, etcétera. Nosotros los creyentes, dice aquí Lucas, yo te voy a poner en orden esta historia porque esta es nuestra confesión de fe. Esto es lo que sucedió y que entre nosotros ha sido ciertísimo. Y así va a empezar Lucas diciendo, hubo en los días de Herodes, ¿qué es lo que creemos como cristianos? Y dice Lucas, hubo en los días de Herodes, y lo hace histórico. No es un cuento, no es una fábula, es historia. Por eso lo ubica en el tiempo y el espacio, y dice Lucas, más que cualquier otro, va a dar nombres de lugares, de personajes, qué estaba sucediendo desde el inicio hasta el final. Va a decir a qué ciudades fueron, en dónde tuvieron una navegación, un puerto, y va a decir quién era el rey, el procónsul, quién era el gobernante, porque está fechando de esa manera su escrito y diciendo esto es historia. ¿Sí? Es historia y contado así como fechaban los griegos, ¿verdad? Por eso lo hace de esta manera Lucas. Y el punto número 1, entonces, la bondad de Dios se manifiesta y pone de cabeza el mundo. Vamos a leer primero en Lucas 1, 51 al 53. Yo sé que estos temas se van a tratar más adelante, estos pasajes. Yo ahorita nada más quiero así por encimita que podamos ver cómo fue percibido este mensaje y esta bondad de Dios como transformadora a tal grado que puso el mundo de cabeza. Dice versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Este es el trastorno que hace la bondad de Dios cuando enriquece al ser humano en Jesucristo. Los ricos quedan vacíos y los pobres quedan llenos de bendiciones. Y hace también diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres eran desechadas y Lucas va a poner la perspectiva de las mujeres y el trato a las mujeres de una manera diferente. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando nace el Señor Jesucristo, Mateo se encarga de decir cuál fue la reacción de José. Eso es lo normal, el varón. No, pues entonces un ángel se le apareció a José. José, como era justo, quería dejarla, pero el ángel le dijo no la dejes, porque el Espíritu Santo concibió en María un hijo y ese será el Salvador. Y entonces José la recibió. Esa es la reacción de José, desde el punto de vista de Mateo, normal. Pero ¿qué es lo que cita Lucas? La reacción de María.
Eso es poner el mundo de cabeza. Porque ¿a quién le interesa qué pensó María? Pues Lucas dice, es muy importante. Y entonces María dice, reaccionó, recibió al ángel, se sorprendió, preguntó, hizo un cántico, lo cantó y escribió todo este cántico, y luego fue y se vio con otra mujer, con Elizabeth, y tuvieron una charla de mujeres. Todo eso no lo sabríamos si no lo pusiera Lucas aquí, porque para Lucas las mujeres son importantes. Está diciendo, la bondad de Dios transformó no solamente a los hombres, también a las mujeres, y les da un lugar muy importante en el libro de Lucas y en Hechos a las mujeres. Si ustedes se fijan, son los lugares donde más aparecen las mujeres. ¿Quién le pone el nombre a Juan el Bautista? Elizabeth. Ya luego le confirman con Juan, con Zacarías, oye, ¿es cierto? Tu mujer le está poniendo el nombre de Juan. Sí, ese es. Pero como que no le creían, ¿por qué? Pero tenemos una profetisa, tenemos una mujer que lava los pies y que el Señor la trata bien. Tenemos a otra mujer que se llama María y que se sienta a escuchar su palabra, y tenemos ese pasaje de Marta y María allá en Lucas 10. Tenemos esos pasajes donde dice que le seguían muchas mujeres y le servían, y ahí aparece Chuza. Es más, uno de los que van en camino a Emaús, se dice, este era un discípulo que era el esposo de Chuza. O sea, pone como más importante a la mujer que al hombre, ¿verdad? Y empieza a poner el mundo de cabeza, exalta a los pobres. Pero el término pobre en todo el Nuevo Testamento no es el mismo que nosotros usamos, no es solamente el pobre económicamente. El pobre es todo el que está despreciado, alejado. Por ejemplo, Zaqueo, aunque tenía dinero, era pobre y fue enriquecido por el Señor cuando lo visita. Y entonces vamos a encontrar así que de repente tenemos el rico y Lázaro. El rico no se menciona su nombre, pero Lázaro sí, es el pobre, es el mendigo. Y vemos cómo pone el mundo de cabeza. Ese mendigo Lázaro ahora está siendo consolado y el rico atormentado. O tenemos, por ejemplo, al fariseo y al publicano. Aunque el publicano tuviera dinero, ese es el pobre. Y el fariseo era el rico y lo envió vacío, y el otro que se humilló lo envió justificado, lo restableció. Y tenemos al hijo pródigo y al hijo fiel, y de repente al pródigo, que nosotros diríamos, castígalo, ya no lo recibas, es el que recibe, y al otro lo envía vacío, le dice, también puedes venir. Y así tenemos todas estas series de historias en Lucas donde pone el mundo de cabeza. Y tenemos que eso sigue en Hechos. De repente están acá el Sanedrín, los escribas, fariseos, los estudiosos de la ley, y acá están Pedro y Juan, que dice que son hombres sin letras del vulgo, no estudiados, y Dios está hablando a través de ellos y no a través de estos, y está poniendo el mundo de cabeza, de tal manera que incluso trae a gente de naciones paganas. Y tenemos aquí un judío y aquí un romano, y el romano recibe la salvación. O tenemos a un judío y a un griego, y el griego recibe la salvación. Y pone el mundo de cabeza, y el Señor les dice incluso en su discurso en Nazaret, aquí en Lucas, les dice, ¿se acuerdan cuando Eliseo fue y sanó a Naamán? Él era extranjero, y acá había muchos leprosos y sanó a aquel. Y el Señor va a hacer lo mismo aquí. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, sana a 10 leprosos? Uno era samaritano y los otros 9 eran judíos, y los judíos se van y el samaritano regresa y le da las gracias. Cuando va en el camino es sanado y dice, este es el bendecido, el que era despreciado, el pobre, el samaritano, y los 9 judíos se van. Igual la parábola del buen samaritano, nada más la tenemos en Lucas, y Lucas dice, oye, pues ¿quién fue? Pasó el sacerdote y no levantó al herido, pasó el levita y no levantó al herido, y pasa un despreciado samaritano,
y es el que hace misericordia, lo levanta, lo cura, lo pone en un lugar donde lo van a atender, paga sus gastos. Y está diciendo Lucas con esto que la bondad de Dios se manifiesta y pone de cabeza al mundo de tal manera que los despreciados son recibidos y los que parecían que eran los hijos del reino son despreciados. El colmo va a estar con la parábola de la fiesta de ese gran banquete, que dice: hice un banquete y no vinieron. Todos los invitados empezaron a poner excusas y a decir: es que mira, yo tengo esto otro, discúlpame, no voy a ir. Y el Señor de la fiesta dice: pues siervos, salgan a las calles y tráiganse a todos los que estén por ahí, a los que no recibieron la invitación, a pobres, a cojos, a ciegos, todos ellos van a disfrutar, y aquellos que estaban invitados no fueron dignos. Vamos a leer el Lucas 4, 18 y 19. ¿Cómo empieza el Señor su ministerio? Diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pobres en esa categoría no solamente son pobres físicamente, económicamente, sino son pobres en muchos sentidos, como los relegados, los despreciados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está la bondad de Dios manifestada en Jesucristo. Lucas 6:20 va a decir: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No dice como Mateo. Mateo dice los pobres en espíritu. Lucas nada más dice pobres. Todo tipo de pobres. Bienaventurados. Lucas 6:24 todavía le añade un poquito más para que cale hondo. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y ahí está poniendo el contraste. La bondad de Dios viene y se manifiesta y hace este contraste. Y dice: los ricos, ustedes ya tienen su consuelo, hay de ustedes. Y a los pobres, de ustedes es el reino. Y los ricos dicen: espérame, no era al revés. Imaginémonos nosotros aquí, esperando la venida del Señor, y que ponga las cosas al revés de lo que nosotros nos imaginamos. Ahí se los puso totalmente al revés. Incluso cuando un hombre lo invita a comer, Lucas 14, versículos 12 y 13, va a exhortar al hombre que lo invitó a comer. Un hombre lo invita a comer y el Señor Jesucristo está observando que invitó a pura gente de cierta clase económica para arriba. Y que a los que invitó son personas tan distinguidas que empiezan a buscar los primeros lugares para sentarse. Y entonces, en Lucas 14, 12, dijo también al que le había convidado, al que le invitó al banquete: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Le está diciendo: bueno, tú estás invitando a muchos aquí para quedar bien con ellos, y sabes que ellos, cuando tú tengas necesidad, te van a devolver el favor, porque son gente de dinero y te van a devolver el favor. Y él dice: yo vengo y yo te aconsejo que invites a los pobres, que no te van a poder devolver el favor nunca, pero ese es el hombre que está haciendo lo que Dios quiere en su reino: manifestar la bondad de Dios en Jesucristo. Eso es diferente. Y se atrevió a decírselo ahí delante al que lo envió. Luego los creyentes hicieron algo similar. Ya cuando el Señor Jesucristo ya no está, Lucas nos va a decir, o le va a decir a Teófilo y de paso a nosotros,
en Hechos capítulo 4, 34 y 35, cómo fue la iglesia cuando ya se fue el Señor. ¿Qué les dice ahí en Hechos 4, 34 y 35? Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Este era el gran giro que da el Evangelio. Empezaron a incluirse en la iglesia todo tipo de personas, todo tipo de condiciones sociales. Empezaron a adorar al Señor amos y esclavos, juntos como hermanos. Eso no se veía antes. Un amo junto con su esclavo adorando al Señor, y el esclavo ahora tratado como hermano en Cristo. Empezaron a adorar juntos hombres y mujeres, varones y mujeres, la mujer dignificada como hermana en Cristo. Empezaron a adorar al Señor judíos y griegos, judíos y romanos, ya no como paganos, sino ya como hermanos en el Señor. Esa era una transformación muy grande. Ahora había ahí samaritanos, había ahí mujeres, había ahí esclavos o exesclavos, algunos todavía esclavos, ¿sí? Había una transformación. El mundo literalmente se puso de cabeza y la gente de fuera no lo entendía. Y era la bondad de Dios manifestada en Jesucristo. Y le dice entonces Lucas a Teófilo, esto es lo que sucedió. Esta fue la gran transformación que tú ves. Aquí empezó, con Jesucristo, que trastornó al mundo, de tal manera que una mujer que tenía espíritu de adivinación es salvada, liberada. Sus amos se enojan porque ya no tienen la ganancia, ya no tiene el demonio dentro para dar ahí sus adivinaciones, ya no tienen ganancia, pero ella es libre. Por causa de eso llevan a Pablo a la cárcel. ¿Por qué? Porque le causaste un mal a la otra persona, al amo, al libre. Le causaste un mal, ahora ya no tiene ganancia y te vas a la cárcel. Y en la cárcel ya sabemos lo que sucede, ellos cantan, la cárcel tiembla, Dios los libera, el soldado se quiere matar y es salvado. Salvado no solamente espiritualmente y eternamente, sino salvado también físicamente, de tal manera que él no se quite la vida con la espada. Y es salvado y es transformado. Y son personas que antes pudieran ser desechados. Una mujer joven, un carcelero, y se está transformando al mundo de ahí en adelante, de tal manera que ellos ven que ese evangelio que se predica es el mismo que inició allá en Lucas con María, con Elizabeth, que están hablando de sus bebés. Es ese mismo evangelio que tiene repercusiones y trastorna todo el mundo del Imperio Romano de aquel tiempo. Hay aquí un gran cambio. Dios está transformando el mundo de tal manera que 10 leprosos son sanados y solamente uno vuelve dando gloria a Dios y dice que ese es extranjero. Lucas 13, 29 al 30, el Señor Jesucristo les dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ahí junto con Abraham se van a sentar. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y ¡tarán! Se hizo un cambio. Y uno dice, ¿por qué? Yo estaba primero en la fila. No, entra primero el de la última. Espérame, Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Y tienes envidia porque yo soy bueno? Se está manifestando la bondad de Dios. Vienen los obreros, unos habían estado trabajando 12 horas y unos llegaron a la hora 11 y nada más trabajaron una hora, y los llama primero y les paga primero, y los demás están enojados. Nosotros páganos más, nos convenimos con un denario. Ya a ellos yo también les quiero dar un denario. El dinero es mío, dice,
o tienes envidia porque yo soy bueno. Y ahí tenemos a un Dios bueno. Un Dios bueno que llega y trastorna el mundo y atiende a los pobres, a los que no son oídos, a los que no ven, a los que no tienen poder, a los que no tienen influencia, a los que no son invitados a los banquetes lujosos, a los que nadie toma en cuenta y se sientan ahí a la puerta esperando una migaja. Empieza a llamar a esos y llama al Zaqueo, el chaparrito, rico y despreciado. Al fin y al cabo era un pobre despreciado, y empieza a llamar a todos ellos. Esa es la bondad de Dios. Luego el apóstol Pablo nos va a decir que nosotros somos de esos. No somos muchos nobles, muchos sabios, ni muchos ricos, sino que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Por qué? Porque así le plació. La bondad de Dios desbordada, manifestada en Jesucristo, pone de cabeza el mundo. Ahora trae salvación. El punto número 2, desde el inicio, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el concepto de salvación que trae Dios es más amplio que solamente la salvación eterna. No es solamente eso, sino que es una salvación a nuestra vida. Se lo están anunciando los ángeles, estos que se le aparecen, lo están anunciando a los pastores. ¿De qué iba a salvar Dios a los pastores? El mismo pasaje nos dice tantito antes, ¿para qué estaban todos en su ciudad y en Belén y cada quien en su ciudad? Porque el monarca los estaba empadronando, es decir, para poder revisar, a ver, tú pastor, ven, anótate, dónde vives, cómo te llamas, cuánto ganado tienes, porque según eso vas a pagar tu impuesto. Y a ver tú, ¿cuántas tierras tienes? Estaban en esa opresión y era un tipo de catastro, ¿verdad? Los estaban anotando para eso, no iba nada más así. Y se les aparece un ángel y les dice, ustedes ya están salvados. Ah, qué bueno, porque realmente ya no podíamos pagar estos impuestos opresores. La vida se estaba convirtiendo, nada que ver con lo de hoy en día, ¿eh? Sí, hoy en día vivimos en paz y gozo aquí, y Hacienda nos trata muy bien. En aquel entonces los pastores no solamente querían ser salvados sus almas eternas, sino que también estaban pensando en que ese Salvador que había nacido era el que los iba a liberar de la opresión, de las carencias, es el que les proveía de todo. Hay algo más amplio aquí en la salvación. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos 4, 9 al 12. ¿Qué sucede ahí en Hechos 4? Es un pasaje que habla de la salvación, pero quiero que veamos que la salvación era más amplia que solamente lo eterno y lo espiritual, sino que era en todo sentido. Están ahí los apóstoles, Pedro y Juan, siendo interrogados por las autoridades religiosas, y entonces ellos responden: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra salvación en griego puede significar, y también en hebreo, tanto salvación eterna como sanidad o como liberación en esta vida. Y aquí ellos están hablando ¿de qué? De un hombre cojo que es sanado y entra al templo brincando ya con su pie sanado. Y entonces dicen, ¿y por qué se nos interroga cómo fue sanado? Déjenme les digo, fue sanado por Cristo Jesús.
y en ningún otro hay sanidad, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser sanos. Es lo mismo que salvos. Y está hablando que esa salvación que vino por Jesucristo no solamente es eterna, sino también temporal para esta vida. Su vida fue transformada desde esta vida, ¿verdad? Desde ya. Y entonces él está diciendo aquí en este pasaje, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Que es lo mismo, no hay otro nombre en que podamos ser sanos. Hay una salvación aquí grande y amplia, desbordada de Dios, que va más allá de lo que nosotros normalmente pensamos, como que un día van a ir al cielo, sino que ese ya, desde ese momento, salió brincando y entró al templo dando gracias a Dios. Yo no me lo imagino, ¿verdad? Tantos años ahí como cojo, y pues a la vez de ser cojo, como impuro. Ceremonialmente los cojos, ciegos, tuertos eran impuros, no podía entrar al templo, estaba afuera, a la puerta, él no podía entrar, y ahora es salvado y adora. No se va brincando y se va por ahí a correr para otro lado, no, se mete al templo corriendo, brincando y dando gracias a Dios, porque ahora no solamente estaba sano, sino que ahora también había comunión espiritual, una restauración, ya no era inmundo, ahora era recibido, ahora había sido no solamente sanado, sino además purificado, y podía entrar y adorar al Señor. No estaba nada más allá afuerita, ya podía ser recibido. Ya no lo iba a ver un sacerdote y dice, tú afuera. No, los sacerdotes lo vieron y dijeron, ¿quién lo sanó? ¿A quién se le ocurrió sanarlo? Pues Jesucristo, dicen, nosotros no teníamos ni oro ni plata y lo que te damos es sé sano, sé salvo, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces lo que hace Lucas es que le va a decir a Teófilo, esta salvación, que es una manifestación desbordada de la bondad de Dios en Jesucristo, es una salvación muy grande. Es una salvación que se derrama a todas las naciones. Es una salvación que libera a una joven de un demonio. Es una salvación que salva a un carcelero. Es una salvación que va a seguir en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una salvación que llega más allá, desbordante. No se puede detener esa bondad de Dios. Sigue y sigue y sigue. Y vamos a ver a través incluso del libro de Hechos que algunos tratan de impedir que siga adelante. ¿Y por qué sigue? Porque esa es la característica de la bondad de Dios. Nada lo puede detener. Nada. Uno pudiera pensar, si ya están ahí golpeados, azotados, encarcelados, se van a detener. Y luego martirizan a algunos de ellos. Ustedes recordarán que a algunos les cortan la cabeza, a otros los apedrean, y siguen. Porque es la bondad de Dios derramada en los corazones de los creyentes que sigue adelante lo que inició Jesucristo. Y le está diciendo eso a Teófilo. ¿Tú los ves que siguen? Y que los tratan mal y ellos responden con bondad. Es esta bondad de Dios que ha sido traída al hombre, y esa bondad enriquece al ser humano y lo transforma. Ahora, la bondad de Dios manifestada en Jesucristo, número 3, invita a comer a los hombres. En Lucas la comida es el lugar teológico. Imagínense comer con el Señor Jesucristo. Muchos invitaron al Señor Jesucristo a comer a su casa. El Señor Jesucristo se invitó a comer con Zaqueo, él solito. Le dijo, Zaqueo, voy a tu casa, bájate ya de ahí, ve preparando algo. Allá voy, se invitó solito. Imagínense que se invitara a nuestra casa. ¿Alguna vez has tenido a un invitado bondadoso que esté ahí en tu casa
que se digne a llegar ahí en tu casa? Una persona grande e importante. Bueno, aquí está el Hijo de Dios. Y va a comer con tanta gente. 7:34. Saqué algunos pasajes, nada más para que lo observemos cómo lo enfatiza Lucas. Solamente algunos. Primero el 7:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ahí está el Señor descrito por sus adversarios. No invites al Señor, come, pero come bien. No es de aquello de, no, gracias. No de esos de falsa modestia, de, no, gracias, ya, con esto es suficiente. No, dice que come y come bien. 5:29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahí en el 5:29, Leví le hizo un gran banquete en su casa. Leví fue uno de los recaudadores de impuestos que se convierte al Señor y le hace un banquete, y aquello se convierte en una lección teológica. No la vamos a ver porque ya otros hermanos van a predicar, pero ahí les da sus lecciones el Señor. Ahí lo escuchan en la comida, empieza a hablar y a dar sus enseñanzas. 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahí está. Le ruegan que se vaya a su casa a comer. Eran los fariseos las personas importantes de su época. Y ahí también van a haber lecciones. En el 11:37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Otra vez, otro banquete. Y ahí en el 11:37 les vuelve a dar lecciones. Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Aquí le invitaron y le tendieron una trampa. Pero también es un lugar donde él va y come. Acepta la comida gratis, dice, ¿cómo no? Y les da una lección teológica. Lucas 14:15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Estaban ahí en la comida y dicen, no, si esto es la comida aquí con Jesús, aquí en la tierra, ¿qué será en el reino de Dios? Y el Señor le va a responder, ni creas que todos quieren comer en el reino de Dios. Y le va a dar la parábola esta del gran banquete, donde dice, todos se excusaron y ninguno vino. Todos tenían mejores cosas que hacer y ninguno vino al banquete al que fueron invitados en el reino de Dios. Por eso que dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, el Señor le va a decir, ni te creas, algunos no lo consideran lo mejor, tienen otras cosas que hacer. Uno había comprado una yunta de bueyes y quería ir a estrenarla. Es como decir hoy en día, no, hombre, es que compré, no sé, un auto y quiero ir a estrenarlo. No puedo ir a tu banquete, voy a sacar el auto a carretera para ver cuánto corre. O no sé, compré algo, no sé, una computadora y quiero estrenarla para ver cómo funciona. Otro decía, no, es que se me casó alguien o se murió alguien, pues estoy ocupado, no puedo. Por eso el Señor dijo, ni creas que todos quieren comer en ese banquete, pero van a entrar cojos, hambrientos, ciegos, mudos, todos ellos van a entrar y ellos van a ser dignos. 19:5. Otro banquete. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese que pose yo en tu casa implica banquete. Después lo vemos más adelante en el pasaje. No era nada más que pose yo en tu casa, sino que prepara la comida donde yo voy a posar ahí para comer, ¿verdad? Y llega la salvación a esa casa. Y entonces Zaqueo reparte bienes. Zaqueo es objeto de la bondad de Dios y esa bondad se desborda. Y la reacción es de adoración y de compartir sus bienes con los pobres.
Lucas 24, 30 al 31, ya para pasarme de todas las comidas, hay muchos banquetes en Lucas. Obviamente está la Santa Cena, que es muy importante, la estoy brincando. Pero luego cuando ya resucitó, va con 2 discípulos camino de Emaús y ellos van afligidos, van tristes y van caminando y no saben que es el Señor. Y llegan a una ciudad, dijeron, pues se va a hacer de noche, no puedas seguir el camino de noche, quédate con nosotros aquí. Y dice que se queda, y dice, y aconteció, ahí Lucas 24, 30 y 31, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ahí como si fuera un banquete, aunque sencillo, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Comía tanto con la gente que cuando ellos lo vieron cómo partió el pan, dijo, es el Señor, porque ya todo el evangelio lo hemos conocido como alguien que anda en los banquetes y que parte el pan. Entonces lo reconocieron cuando partió el pan. Y dice que él desapareció de su vista, se fue. Lucas nos está mostrando que la bondad de Dios se manifiesta a través de Jesucristo y que una de las actividades primordiales que manifiestan esa bondad de Dios son las comidas. Entonces lo primero que vemos en Hechos capítulo 2 es que perseveraban los creyentes unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí, cuando parten juntos el pan, y especialmente cuando celebramos como el día de hoy la Santa Cena, ahí nuestros ojos son abiertos y reconocemos al Señor. Y decimos, este es el Señor. Y dice que no solamente se les abrieron los ojos, sino que también su corazón ardía. Cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos en un banquete con el Señor de celebración y reconocemos, se nos abren nuestros ojos y decimos, Él es el Señor bondadoso que ha traído la salvación a mi vida. Y nuestro corazón responde en adoración, nuestro corazón arde. Nuestro corazón responde y dice, Él es nuestro Salvador. A Él es al que queremos atesorar y amar por todo el tiempo. Él es nuestro Salvador que come con nosotros. La Santa Cena es el lugar de adoración, pero también es el lugar de esperanza para el mundo. Cuando nos ven comiendo juntos con alegría y sencillez del corazón, dice que las personas que están alrededor observaban a los creyentes y los observaban con esperanza, porque ellos podían ver cuando alguien come con rencores y envidias, aunque sea banquete de carne, y ve cuando alguien come con alegría y sencillez de corazón, aunque sean verduras, aunque sea solo pan y tortilla o algo sencillo. Y cuando se ve esto, hay esperanza. Por eso el apóstol va a decir que cuando nosotros comemos la cena del Señor, lo hagamos no como los corintios se habían hecho como los del mundo, que dice que uno traía su carne y el otro no tenía y lo menospreciaba, y unos hasta se emborrachaban, tenían abundancia y otros eran como que más pobres, más escasos, y les decía, ¿por qué no comen como hermanos y no se emborrachan ni tampoco son envidiosos, sino con alegría y sencillez de corazón? Porque cuando lo hacen así también anunciamos la muerte del Señor Jesucristo a otros, diciéndoles que hay esperanza, y les llama al amor, a la bondad de Dios mostrada, y dice, si no muestran esa bondad de Dios en ustedes, pues nada son como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, que hace ruido y que no hace nada más, no sirve de nada, pasa, perece. Pero cuando comemos juntos, estamos manifestando esa bondad de Dios. ¿Quién iba a imaginar que el Señor iba a venir aquí y si le iba a pasar comiendo con la gente? Con todos. No solamente con ricos, también con pobres. De manera sencilla, ahí estaba el Señor.
Y esa es parte de la bondad de Dios. Así que hoy que comamos la cena del Señor, pensemos que el Señor está aquí con nosotros como en aquellos tiempos con los discípulos, ¿verdad? Y con los fariseos. Pero el último punto que quiero poner es que esta bondad de Dios manifestada en Jesucristo es en el poder del Espíritu Santo. De todo el Nuevo Testamento, donde más se habla del Espíritu Santo es en Lucas y Hechos. Y todas las frases que nosotros usamos sobre el Espíritu Santo están aquí, en Lucas y Hechos. Hay un poquito de repetición después con el apóstol Pablo, unas breves frases, pero la gran mayoría de las menciones de la obra del Espíritu Santo están aquí, en Lucas y Hechos. Aquí desde el inicio se nos dice que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo, que Juan el Bautista anuncia a Cristo como el que los bautizará con el Espíritu Santo. Se nos dice que el ministerio de Juan en Lucas 4:1, que él lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, que fue enviado por el Espíritu al desierto, que inició su ministerio lleno del Espíritu Santo. Entonces, así rápidamente les voy a decir que la llenura del Espíritu Santo es enseñada en Lucas y Hechos, obviamente, todo el escrito de Lucas. Por ejemplo, Lucas 1:15, Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Luego dice que Zacarías y Elizabeth fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús, al regresar de la tentación, va a Galilea lleno del Espíritu Santo. Hechos 2 nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:8 dice que Pedro se dirige al Sanedrín lleno del Espíritu Santo. Hechos 6 dice que los que servían a la mesa eran hombres, eran varones llenos del Espíritu Santo. La misma frase se repite de Esteban 2 veces, como un hombre lleno del Espíritu Santo. Ananías le promete a Saulo que él sería lleno del Espíritu Santo. En Hechos 11:24, Bernabé dice que era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. En Hechos 13:9 dice que Pablo reprende a Elimás en Chipre y lo hace lleno del Espíritu Santo. De aquí tomamos nosotros esa fraseología de ser llenos del Espíritu Santo. Y nada más es esa frase porque está hablando también de que Dios da el Espíritu Santo, etc. Hay muchas frases, pero solamente para hablar de la llenura del Espíritu Santo, Lucas y Hechos son la base realmente teológica para esta parte de neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. Lucas y Hechos. De tal manera que la bondad de Dios se manifiesta a través de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, y aun y cuando Jesucristo asciende al cielo, la iglesia sigue y sigue en el poder del Espíritu Santo. Aun y cuando el Señor ascendió en gloria, la iglesia es guiada, llenada por el Espíritu Santo. De tal manera que si hay iglesia y le dice a Teófilo, tú vas a ver aquí, le dice, oh excelentísimo Teófilo, la historia en Lucas dice, oye, pero ya se fue Jesús. Ah, no, pero vino el Espíritu Santo y mira todo lo que sigue. Y sigue adelante la vida de la iglesia. Por eso vas a ver que la iglesia no se detiene. Sigue adelante por el Espíritu Santo. No por un líder religioso, no por los apóstoles. Rápido se ve que en Hechos ya desaparecen los 12 apóstoles y empieza a aparecer Pablo, Silas, Bernabé, empiezan a aparecer otras personas, pero guiadas por el Espíritu Santo. Así tenemos toda la labor, no solamente Hechos, sino desde Lucas. Tenemos el Evangelio y los Hechos en el poder del Espíritu Santo. Así que cuando avancemos en el estudio, pensemos en esas 4 cosas. La bondad de Dios está manifestada a través de Jesucristo. Número 1, trastorna al mundo, pone el mundo de cabeza. Número 2, trae salvación, pero una salvación muy amplia, muy grande, desbordada. No solamente en lo espiritual, se desborda incluso hacia lo físico, ¿sí? Y no solamente para una localidad, sino que se desborda a todas las naciones. Número 3. Invita a comer a los hombres. Nos invita a comer.
Una bondad que hace que las personas convivan de manera sencilla, pero los acerca nuevamente y comen. Y todos recordamos al inicio que, ay, qué difícil era la comida, porque el primer mandamiento que recordamos es no comerás, ¿verdad? Y dijimos, no, comer, eso trae muchos riesgos. Ya Eva comió. Eso siempre trae riesgos. ¿Cómo que vamos a juntarnos a comer? Eso es muy sensible. ¿Y qué tan importante lo va a hacer el Señor Jesucristo y central en la iglesia? Sobre todo la cena del Señor. Y en un punto número 4, esto es gracias a la obra del Espíritu Santo. La bondad de Dios se desborda, es necesaria. La bondad de Dios es libre, voluntaria, pero la bondad de Dios es comunicable. La bondad de Dios la manifiesta hacia el ser humano de manera libre y voluntaria, pero transformando al ser humano. Nos enriquece con su bondad, nos transforma y nos permite ser también canales de bendición a otros por esa bondad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y eso de que el amor de Dios ha sido derramado, esa bondad de Dios derramada en nuestros corazones, habla de abundancia. Eso de que fue derramado, imaginen el vaso lleno de agua y le sigue cayendo agua y se derrama. Así imagina tu corazón y el Espíritu Santo poniendo ahí la bondad de Dios y se derrama. No es poquito, no es que si veo el vaso medio vacío, medio lleno, no, está desbordándose. Y esa es la idea, de que la vida que nos trae el Señor es desbordante y se tiene que ver y manifestar hacia el exterior. Bueno, vamos a orar. Espero haber sido un poco claro para introducción de estos dos libros. Siempre es difícil hacer una introducción, pero espero que sirva de introducción y que podamos ser enriquecidos a lo largo de los mensajes que veamos de Lucas y Hechos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bondad en Jesucristo, porque esa bondad es real, histórica, ciertísima. Esa bondad es ciertísima y ha llegado hasta nuestros días por la proclamación de tu Evangelio. Gracias, Dios, porque has derramado de esa bondad con tus siervos, con los misioneros, con los pastores, con los que nos has proclamado tu palabra a través del tiempo. Gracias, Señor, porque ahora podemos también nosotros ser enriquecidos por tu bondad y ser canal de bendición a otros, derramando de tu bondad, de tu generosidad, de tu dulzura, Señor, de tu benevolencia para con otros que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a ser canales de tu bondad en el poder de tu Espíritu Santo, y que, Señor, hoy que comemos la Santa Cena podamos ser también bendecidos, agradecidos, adorarte a ti con todo nuestro corazón y proclamar tu esperanza al mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén.